Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy tenemos un programita un poco especial. Sí, vamos a hablar de cosas raras que van a salir, nuevos carros, cosas que tenían que haber salido hace muchísimo tiempo y que lo están poniendo ahora de prueba en WOT. Y bueno, pues alguna cosita ya está bien que os deis cuenta de que habéis metido la pata, señores de Wargaming. Pero en fin. Bueno, vamos con lo primero y divertido. Vale, esta noticia la vi ayer en... pues me la pasaron y tal. Es de World of Tanks Modern Armor, ¿vale? Sabéis, para las consolas. Y en lo que hay esta semana, del 31 de marzo al 6 de abril, hay una cosita interesante. Ahora, lo que yo no entiendo muy bien es cómo estos cenutrios se van a poner a probarlo aquí, en vez de en World of Tanks. Sigo pensando que el responsable de la línea de World of Tanks o no sabe de qué va este juego, o no entiende a los jugadores, o simplemente pues va a lo suyo. No escucha y va a lo suyo. Bueno, aquí en Modern Armor, si veis aquí pone más menos uno. ¿Qué podrá ser? No. Vamos a verlo, que es divertidísimo. Durante esta semana, el sistema de emparejamiento se ajustará a más uno menos uno para los tanques de la Segunda Guerra Mundial, mientras que los tanques con emparejamiento preferencial se ajustarán a más cero menos uno. ¡Hala! Tenía que hacerlo, es que me lo han dejado en el pie y botando, o sea, no hay más. Sal ahí fuera y comprueba que eres capaz contra tus rivales más cercanos. O sea, durante años, de hecho yo jugaba todavía en World of Tanks, se pedía un emparejamiento de más menos un tier. Y decían que no, que eso era una estupidez, que es que se iba a romper el juego, se iba a destrozar, am, que no se podía. Bueno, pues ahora lo van a poner en Modern Armor, ¿vale? Para probarlo. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo pruebas en World of Tanks PC? Que hay más gente, los datos van a ser mucho mayores, más realistas. Los datos que obtengas de las partidas te van a dar un reflejo de lo que el jugador quiere. Es más, y si luego les haces una pequeña encuesta, ya, vamos, lo dejas para marcarlo. Bueno, pues se lo han llevado aquí a Modern Armor. Debe ser que hay menos gente, y si hacen una cagada de las suyas, pues no se va a enterar demasiada gente. Como os he dicho antes, yo sigo pensando que el responsable de World of Tanks no sabe si va o viene y no sabe a qué está. Durante años no se ha escuchado a los jugadores, por eso muchos nos hemos ido. Durante años no se ha hecho nada, por eso muchos nos hemos ido. De unos años para acá se han hecho cuatro cositas, cuatro. Por eso muchos están cansados y muchos se han marchado. Y ahora te das cuenta de que a lo mejor poniendo un emparejamiento de más o menos un tier solucionas un poquito el declive que tiene World of Tanks, que semana a semana se conecta menos gente, porque están hasta aquí, de no tener una partida sana en mucho tiempo. Y ahora lo pones aquí, en Modern Armor. ¿Qué queréis que os diga? Creo que vais demasiado atrasados y lo estáis haciendo simplemente porque os están obligando a hacerlo. Porque yo hay veces que veo los servidores y joder, hay 120.000 personas en World of Tanks. Vaya porquería. Pero es que en esta siempre hay más del doble. Y los fines de semana se multiplica por 3. Entonces hay algo que no funciona bien.
Si has tardado 2 o 3 años en darte cuenta de que algo no funciona, es que este no es tu trabajo. Creo que esto te pilla, lo primero, a pie cambiado, y lo segundo, esto es demasiado para ti. Entendamos que Wargaming es una empresa y es una empresa que gana dinero. Si una empresa no gana dinero, pues ya hay un problema. Los jugadores son los clientes de esa empresa y tienes que escuchar a tus clientes. Si no escuchas a esos clientes, al final los clientes se marchan y se van a otros sitios, otros juegos, otros servidores, como hemos hecho muchos. Que pasamos de World of Tanks Europa y nos fuimos a World of Tanks RU, a los servidores rusos. Que eso es otro mundo completamente diferente. Es otro mundo. Ahí sí es una empresa, y es una empresa que gana dinero, pero sabe que si tiene contentos a sus jugadores gastarán más dinero y ganarán más dinero. Y así es como ha sucedido en estos últimos 2 años y pico que yo llevo jugando en Lesta, que de largo se come a World of Tanks, pero de largo. De hecho, Lesta no ha hecho nada más que subir y subir y subir. Y World of Tanks no ha hecho más que bajar, bajar y bajar. ¿Ahora quieres poner un parche, un remedio? Pues creo que llegas muy tarde. Porque muchos de los jugadores que se han marchado no van a volver. Seguro. Habrá otros que sí. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Esto por un lado. En fin, World of Tanks llegas tarde, como siempre. Segundo, cositas nuevas que van a salir. Carros que se están experimentando un poco. Como por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? Por Dios bendito. A ver, esto yo ya lo he visto en varios foros, varias páginas, y lo están achacando un poco a nuevos Tier 11. De hecho, ya he visto dos de los que van a sacar. Este es uno. No me acuerdo cómo se llama. Creo que le llaman la Hoz o algo así. Es un carro bastante extraño. Con las orugas traseras, o sea, 4 orugas. Se ve mejor en alguna fotico. Aquí. Dos sistemas de tracción. Uno delantero que es más ancho y otro trasero que es más estrecho. ¿Por qué? Ni idea. Ni idea. O sea, lo único que he visto de este carro son las fotos. Ahora, ¿va a ser complicado sacudirle? Sí, ya os digo que sí. ¿Dónde le das? ¿Dó- Sí, la artillería, ¿vale? La artillería se va a poner las botas, desde luego. Por detrás, pues fíjate, solamente tiene esto. Porque esto, como te pille un poquito así tal, te va a rebotar todo. En fin. Ya os digo, lo he visto ya en varios foros y lo están, digamos, intentando a ver qué dice la gente, a ver qué piensa de esto. Bueno, mejor no decimos nada. En fin, carro enorme, un platillo volante, dos sistemas de orugas diferentes. Eh, vamos a ver qué sale de todo esto. Otra cosita. Esto. Sí, lo sé, está en ruso. Es que yo siempre lo he dicho, los rusos tienen una costumbre muy fea y es escribir en ruso para que no nos enteremos de nada. A ver, por favor. Poquito de por favor. Bueno, ¿qué dice esto? Están buscando, esta es la página de Lesta Iglu. Están buscando un diseñador de juegos senior, o sea, un tío que sepa. No vale saber programar la Airfryer. Piden un poquito más. Y esto para trabajar en Minsk, en la oficina de Minsk. Y esto será para un nuevo modo de juego que aún no se ha anunciado. O sea, esta gente no hace más que trabajar, trabajar y desarrollar. Parece mentira. Los rusos trabajando tanto. Me explota la cabeza. Sí, es para un nuevo modo de juego que aún no se ha anunciado. O sea que vamos a tener más cositas. Bien, bien. Eso está muy bien.
Que no pare la fiesta, por favor. Esto es el proyecto Vasiliev. Es un carro nuevo, que lo tengo aquí las características. El Objet 701, proyecto Vasiliev. Tiene un pico muy agudo, muy agudo. Este va a ser complicadillo darlo de frente. Es más, daño medio 360. Penetración de armadura 236. No está mal. Tiempo de carga del proyectil 12 segundos. Bastante. DPM 1800. Tiempo de apuntamiento 2 segundos. Dispersión a 100 metros 0,38. A ver, debe ser un cañón de 122 milímetros. Porque es muy, muy disperso. Velocidad 70 kilómetros por hora. Puntos de vida 1500. Blindaje 125, pero esto es... tiene mucho filo. Es igual que el Attack 2, que os lo enseñé anteriormente. Que si le tiras por encima del glacis, o sea, en esta zona te va a rebotar todo. Simplemente por la angulación que tiene. La torreta son 180 milímetros, prácticamente no tiene planos. Aquí un poquito, en las dos tetillas estas que tiene aquí. Ahí puede ser. Y visibilidad 400 metros. Bueno, ni tan mal. Este va a ser un tier 10, ligero. Tier 10 ligero, Objet 701. Proyecto Basilea. Siguiente. T-34-100. Vale, es un T-34 con un cañón de 100 milímetros. Tier 7. Tenemos el T-34-86, tenemos el T-34-85 y ahora el T-34-100. Este va a salir como premio en el evento, lo diré, Tiempo de Héroes. Y va a salir como premio. Jugar y que te regalen tanques. ¿Qué más se puede pedir? Es muy parecido al T-34-54M. Que eso es una cosa rara que sacaron por ahí, que es premium. Y bueno, pues por ahí funciona. Es un medio que va bastante bien. Y este es otro medio. Tier 7. Pues ni tan mal. Siguiente. ZZT 58. Tier 8. Chino. Tiene buena pinta. No es... es un chino sin cohetes. Este no tiene cohetes. Ni tiene doble cañón, ni tiene tontadas varias. No, es un carro de combate puro y duro. Buena pintilla. Sí, buena pintilla. Esto todavía no sabemos cuándo va a salir, pero va a salir de aquí a nada. O bien en esta actualización o en la siguiente. En algún evento o en algún premio, porque este carro ya hice yo los archivos. Si no recuerdo mal, hice parte en la actualización anterior, en la 1.40 y parte en la 1.41, porque ellos lo van haciendo por partes. Otro más que va a salir. OTAC LK7605, Tier 9. Si no recuerdo mal, esto es un cañón explosivo que tira pianos. O sea, ojito. Esto, pues un T59, sí, una cosa así, es un carro de ese tipo, ligero, muy maniobrable, que mete unos buenos porrazos y es interesante. Cañón corto, evidentemente, que los cañones explosivos. Ligerito para sacudir y meter unos buenos viajes. Este es de la familia de los OTAC. Estos que salieron con cohetes. Lo que pasa que este no tiene cohetes porque cuando se desarrolló todavía no habían desarrollado la munición de cohetes como usan los OTAC. Pero es de la misma familia. Más. Aquí es donde la matan. ¿Os suena, verdad?
¡Ostras! El Taschenrate este, ¿no? Ese. Bueno, el Taschenrate está en Europa, ¿eh? Tier 11, con esas dinámicas raras de varios cañones. Aquí se va a llamar, tengo que mirarlo, porque no quiero equivocarme, Nagetier. Nagetier. Sí, acordaros siempre lo que os digo, el intercambio de cromos. Tú haces una cosa, a mí me viene bien, la compro, yo hago una cosa, a ti te viene bien, me la compras, en fin, intercambio de cromos. Y este es, pues, otro intercambio de cromos que hace Wolostan, o sea, Wargaming y Lesta. O Wolostan y Mirtanko, como queráis, es lo mismo. O sea, Wolostan es mundo de tanques, Mirtanko es mundo de tanques. O sea, que tampoco se han comido la cabeza. Es así. Es exactamente igual al que hay en Europa. Exactamentísimamente igual. Hasta de espaldas es igual. Y luego, pues eso, tiene estos cañones. Los dos de 90 más el de 152 milímetros, creo que es. No sé si tendrá la misma mecánica que en Europa. Supongo que sí. Supongo. Pero no lo sé. No lo sé porque este ha salido hace 20 minutos, más o menos. Se están haciendo ya pruebas en los servidores de ellos. O sea, Super Tester que están probando el carro, a ver qué tal va. Probablemente en unos meses pues se verá en partida, ciertas partidas de ciertas personas, ¿vale? Pero como siempre os digo, es que los intercambios de cromos están a la orden del día. ¿Por qué? Pues tanto monta tanto Isabel como Fernando. Wargaming, Lesta, en lo mimito, en lo mimito, sí, sí. Sus diferencias tal, vale. Que uno está en un sitio, otro está en otro, bien. Pero entonces, si no, ¿por qué hay este intercambio de cromos entre uno y otro? Porque por mucho que quieras, todavía están unidos y siguen unidos en la adversidad. Eso es, eso es. En fin, pues unas cuantas noticias, unas cuantas cositas nuevas, alguna cosita rara, hay más cosas raras, como el Chrysler TV8, desarrollado en 1950 para adaptación de carro de combate para la guerra nuclear. En fin, en fin, ¿qué queréis que os diga? Si esto lo veo yo en el juego, es para hacer así, cortar. Madre mía. Bueno, no creo que salga. Últimamente se ven muchas cositas, gente que dice, a ver si esto para el Tier 11. Sé que este sí, porque es de Mir Tank of Time y esta gente, pues, en fin, sabe lo que dice y si lo dicen es por algo. De hecho, si os dais cuenta en las fotos, esto es Kamchatka, el mapa de Kamchatka, que es un mapa muy bueno. Kamchatka, no es que lo hayan cogido y lo han puesto ahí, no, es que están haciendo pruebas ya con esto. Otro tier 11 para la tercera iteración del proyecto Orbit. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué os parece? Comentar a ver qué os parece y bueno, pues ya me diréis algo. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ilustrativo, como siempre. Divertido, por supuesto. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.